compartir esta palabra, Señor, escuchar esta palabra y ser edificados en ti, que eres el único fundamento que existe, Señor. Gracias por todo lo que nos has proveído, por la vida maravillosa, por la sanidad de nuestros cuerpos, por la salud, por los bienes y las riquezas, porque hay alimento en nuestras casas, vestido, bebida, Señor. Gracias, gracias porque todo proviene de ti. Gracias por darnos a entender este propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús. Gracias, gracias por darnos a entender sobre el diseño que tenemos que seguir y el plano sobre el cual tenemos que seguir siendo edificados, que eres tú, precioso Cristo. Gracias por la renovación del entendimiento y por la transformación del alma y por la formación de Cristo en nosotros. Creemos que cada día, conforme nos llenamos, nos nutrimos y crecemos en aquel que es la cabeza, que es Cristo, podemos seguir siendo edificados como una casa de Dios, edificados sobre un buen fundamento que es Cristo, edificados sobre una palabra que trae una transformación del alma, Señor, una palabra que trae una formación poderosa para llegar a esa conformación tuya, maravilloso Cristo, conformados a tu imagen, Señor, y así poder expresar tu vida, tu naturaleza, y también tú te expreses y uses nuestra vida para poder llegar a multitudes, Señor, poder que multitudes salgan de las tinieblas, y queremos ser esos vasos útiles que tú uses aquí en la tierra. Gracias por la mente de Cristo que ya tenemos para entender estos principios eternos y espirituales, Señor, porque sin la mente de Cristo es imposible que podamos entender este nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Gracias, gracias porque espíritu, sabiduría y revelación tú nos das todos los días, Señor, para comprender cuáles son las riquezas de tu gloria y cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos muestras este nuevo y maravilloso pacto, tú nos muestras el propósito eterno, tú nos muestras tu voluntad, Señor, en este tiempo, en todo tiempo. Agradecidos porque has sido bueno, porque eres fiel y porque nunca fallas. Gracias, Padre. Creemos que todo pensamiento natural, todo lo que provenga de la mente natural, lo llevamos cautivo a la obediencia tuya, a tu palabra, y derribamos todo argumento, toda fortaleza mental que se haya levantado contra el conocimiento de este propósito eterno, de tu gracia maravillosa, este nuevo pacto de tu reino eterno. Gracias, precioso Cristo, Espíritu Santo, que nos revelas y glorificas a Cristo como siempre lo haces. Gracias porque nos enseñas, nos instruyes, Espíritu Santo, para siempre llevarnos a Cristo. Gracias. Nuestro máximo anhelo es que tú te expreses, Señor, y que tu vida se exprese a través y se manifieste a través de nosotros. En Cristo Jesús todo el honor y la gloria siempre son para ti, precioso Rey. Gracias. Muy bien, ya estamos transmitiendo, Michelle. Estamos transmitiendo a través de Fe y Poder Guadalajara. Palabra, Fe y Gracia, Jalisco, Michelle. Iglesias Cristianas de Guadalajara. Sí, fueron los que nos bloquearon. Y nos reportaron en Face como si fuésemos una secta, ¿no? Imagínense. Qué amorosos los hermanitos de acá de Iglesias Cristianas de Guadalajara. Pero bueno, en fin, saludamos a todos los que nos ven acá a través de estos medios de comunicación, todos los que están conectados ahí, Alexa Marín, y todos los que están conectados viendo ahí y pueden comentar, podemos ver sus que están ahí conectados. A lo mejor muchos no los podemos ver a través de la transmisión, pero todos son bienvenidos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y les decimos que tienen una familia acá en Cristo Jesús, acá en Jalisco, México, en lo que le podamos servir. Ahí estamos a la orden. Y bueno, cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones, Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve también de cada población, ciudad o estado de la República Mexicana, son bienvenidos para ser edificados en Cristo como casa espiritual. Esa es la idea principal. Y bueno, si tuviese la oportunidad de compartir, estamos en Facebook Guadalajara
que es la congregación y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Si tuviese oportunidad de compartir en algún grupo o algo, pues igual, para edificar a otras personas, sobre todo otros hermanos en Cristo que están ahí en tinieblas, que están en oscuridad, y sobre todo las personas también que no tienen a Jesucristo en su vida y en su corazón. Bueno, pues lo puede hacer si usted así lo decide, o al final del servicio, si le pareció correcto, que era bíblico lo que hablamos, bueno, puede compartir, está en todo su derecho. Si no, pues igual, si no comparte la misma, a fin de cuentas la palabra de gracia va a seguir corriendo por toda la tierra, ¿me entienden? Nadie la va a parar, el evangelio de la gracia nadie lo va a parar, el evangelio del reino nadie lo va a parar. Y bueno, pues continuamos con este tema maravilloso que se llama Vacas Sagradas. Bueno, también tenemos enseñanzas en la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. También usted puede entrar, no la hemos actualizado, creo que tenemos mes y medio sin actualizarla, pero ya vamos a subir todas las enseñanzas que estamos transmitiendo hasta el día de hoy, en esta semana que entra. Muy bien, pues vamos y seguimos saludando a cada persona que se está conectando. Bendecidos en Cristo, bendecidos en Cristo. Y bueno, seguimos con la edificación, hablando acerca de cómo debe ser edificada la iglesia, sobre qué base, sobre qué términos debe ser edificada el cuerpo de Cristo. Y para ello vamos a ir a ver un texto bíblico, y que me gusta bastante ese texto bíblico, en Efesios capítulo 4, por favor. Versículo 15, por favor. Efesios 4:15 dice así la palabra: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Maravilloso el texto. Entonces, cuando entendemos que somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo, somos el cuerpo de Cristo, bueno, entendamos que somos un edificio, ¿no? Una casa es un edificio que necesita ser construido, y la única manera en que puede crecer ese edificio siempre va a ser en la cabeza, que es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está hablando de un crecimiento de la iglesia, un incremento de Cristo en la iglesia. Pero a la vez la iglesia se va desarrollando, va creciendo en el ámbito de lo eterno, en el ámbito de este nuevo pacto, en el ámbito de la expresión de Cristo, en el ámbito del gobierno de Cristo en nuestra alma, para poder que ese reino y ese gobierno se exprese a toda la humanidad. ¿Okay? Y para ello, pues vamos a ver unos textos bíblicos acerca de la edificación de la iglesia. Digo, una gran parte del cuerpo de Cristo, sin el afán de criticar, obviamente que siempre, como dice Tito capítulo 1, una carta que le dio el apóstol Pablo, creo que es versículo 5, hasta donde entendemos ahorita, estamos en ese proceso de corregir las deficiencias, incluso las deficiencias propias. ¿Estamos de acuerdo? Para empezar, estamos corrigiendo nuestras propias deficiencias acerca de la edificación del cuerpo de Cristo. Es Tito capítulo 1, creo que es el versículo 5, por favor. Por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pero bueno, en ese mismo contexto, Tito capítulo 1, usted puede ver claramente de corregir lo deficiente. Digo, no lo sabemos todo, obviamente no lo sabemos todo, pero en lo que vamos entendiendo, va incrementando el entendimiento acerca de lo que Cristo pagó en la cruz, como el consumado, como la obra terminada. Entonces, vamos creciendo como una casa espiritual, vamos madurando como iglesia de Cristo, para que Cristo se siga expresando continuamente a través de nosotros que somos su cuerpo, ¿no? Entonces, Tito capítulo 1, versículo 5, te dejé en Creta, y una de las funciones específicas que le dio al apóstol Pablo era para que corrija lo deficiente. Entonces, para empezar, para que no suene a manera de crítica hacia una otra parte del cuerpo de Cristo,
estamos corrigiendo las deficiencias que nosotros mismos teníamos, ¿estamos de acuerdo? Como yo enseñaba anteriormente, lo estamos corrigiendo. Eso es lo importante que queremos darle a entender, para que no suene a crítica hacia los demás. Y aparte de lo que dijo, habla ahí cómo debe ser aquel que ministra, el obispo, cómo debe ser aquel que expresa la palabra, aquel que enseña, aquel que edifica. Vienen algunas especificaciones. En el 9 dice que sea una persona retenedor de la palabra fiel. Tito capítulo 1 versículo 9, por favor. Retenedor de la palabra fiel. Entonces, muchas veces cuando se está edificando el cuerpo de Cristo de la iglesia, uno no se está edificando sobre la base del nuevo pacto, pues sobre la gracia, sobre el propósito eterno que solamente es en Cristo Jesús. No se está edificando en la cabeza que es Cristo. Dos, por obviedad, si no se edifica, el Hijo de Dios y la iglesia de Cristo no pueden ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, dice el apóstol Pablo. Entonces debemos entender entonces lo que Pablo habló para saber por qué la iglesia de Cristo no está reteniendo la palabra fiel, la palabra que fue enseñada. Entonces Pablo habló de una palabra fiel en ese contexto. Significa que había otra parte de la palabra que no era fiel, y había otra parte de la palabra que se estaba enseñando en esa época que no se podía, o la palabra que se enseñaba no se podía retener porque había un doble evangelio, por decirlo así, ¿no? Usted sabe que había el evangelio de la circuncisión, donde a judíos que habían creído en el Señor Jesús están obligados a guardar la ley. Sin embargo, estaba el evangelio que predicaba Pablo, que es el correcto evangelio, porque no hay dos, pues hay uno, pero hay uno pervertido, dijo Pablo, que solamente surtió efectos para la iglesia primitiva del primer siglo, ¿ok? Eran judíos convertidos y a ellos se les predicó un evangelio por parte de Santiago, por parte de Pedro y Juan. Bueno, entonces, el versículo 10, porque hay muchos contumaces, por eso es importante corregir lo deficiente en nosotros, corregir lo deficiente, bueno, en aquel que también se deje corregir de cualquier denominación, ¿no? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Fíjese qué importante, ¿no? Ya lo leímos en Efesios capítulo 4, que para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por cualquier tipo de doctrina y por personas que, aprovechando las artimañas del error, tuercen las escrituras, obviamente, para engañar a las personas, ¿ok? Entonces, por eso necesitamos crecer como iglesia de Cristo, si no vamos a ser llevados por cualquier doctrina y por las artimañas del error de personas que aprovechan el evangelio solamente para sus propios beneficios, ¿ok? Versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, y esos engañadores que habló en Efesios capítulo 4 también aquí vienen, miren, mayormente los de la circuncisión. Los de la circuncisión en ese tiempo eran aquellos judíos que habían creído en el Señor, pero que estaban obligados a guardar la ley. El único problema era que ellos querían que los gentiles que no eran judíos, que no eran del pueblo de Israel, que los mismos gentiles también guardaran la ley, una, para alcanzar salvación, dos, guardaran la ley como parte del buen comportamiento que deben de tener, pues para que sean salvos. Y como parte de los rituales, ser circuncidados y guardar la ley era un precepto normal de estos que se les llamó los de la circuncisión, si querían ser salvos, inclusive, ¿no? En Hechos capítulo 15 versículo 1 y 2 usted lo puede ver ahí, ¿ok? Entonces, hay muchos contumaces y habladores, por eso es que necesitamos corregir las deficiencias, primero de nosotros. Lo que yo enseñaba necesito corregirlo. Dos, necesito ser instruido por otros maestros para seguir siendo corregidos. Corregir esas deficiencias, ¿ok? Y también nosotros poder corregir lo deficiente en otros hermanos que no tienen a Cristo, o en aquellos que tienen a Cristo pero tienen cierta doctrina y pertenecen a cierta denominación. Por ejemplo,
hay algunos hermanos ahorita que le llaman como, y bueno, no estamos en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo creo en todos los 9 dones del Espíritu Santo vigentes en la actualidad. Yo creo en sanidad, milagros. Pero la verdad es que hay algunos ahorita, por ejemplo, que se están jactando que en sus congregaciones ahorita está cayendo ¿cómo se llama? Manifestación de pedazos de oro. Y créalo que nosotros esa parte ya la vivimos, porque hicimos tanto énfasis en eso que empezaron a aparecer cositas color dorada. Lo que sí nunca comprobamos que fueran de oro, la verdad. No sabemos qué era, pero empezaron a aparecer un montón de cosas. ¿Me entiende? Ahora, no estamos en contra de ese tipo de manifestación. Créanlo, que esa manifestación es para los incrédulos. Imagínense una congregación donde se está manifestando continuamente esa escarcha o pedazos de supuesto oro. Puede ser, no sé, no lo juzgo, pues, porque no quiero tampoco caer en ese tipo de situaciones. Pero esa caída de oro, si realmente fuera oro que el Señor enviara para que su cuerpo, la iglesia, como decimos en México, se alivianara económicamente, pues todos estuvieran millonarios, ¿no? ¿Sí o no? Si fuera el objetivo, ¿estamos de acuerdo? Pero sin la fe nadie hace nada, sin la fe de Cristo. Si algún día va a haber una manifestación financiera es por la fe en Cristo y por la fe de Jesucristo en nosotros, operativa, ¿ok? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria manifestándose. Sin embargo, yo llegué a entender eso. Una vez una persona logró rescatar un pedacito de ese de oro que cayó en la congregación. La verdad es que nunca nos los proporcionó, porque yo pienso que pensaba que era como una gema que iba a cambiar y se iba a ser millonaria, ¿no? Nada más nos la mostró como diciendo: aquí está, pastor, mía, vela, aquí están mis millones, y jamás nos los entregó. Y empezaron a aparecerse cosas bien raras. Bueno, yo creo que algunos de ustedes se han de acordar. ¿Sí recuerdan o no lo recuerdan? ¿Sí recordamos? Inclusive llevan a ponerse incrustaciones de materiales en los dientes, y no está mal, o sea, no está mal. Yo creo en todo eso, que el Señor puede hacer milagros para restaurarte una caries y ponerte un material, porque lo vimos, ¿no? Lo vimos. ¿Y por qué no volver a verlo? O sea, es algo que podemos volver a ver. Lo que sí no debe ser la base sobre lo cual debe estar edificada la iglesia. O sea, nosotros ya experimentamos esa parte, pues. Lo que sí, nunca vamos a dejar de ministrar sanidad y milagros. Nunca lo vamos a dejar de ministrar, para que usted me entienda. Porque es parte de cómo operó Cristo, porque es parte de cómo operó la iglesia primitiva en su momento, ¿no? Ahora, dígame usted, ¿qué trae más edificación para el cuerpo de Cristo? ¿O más beneficio? Vamos a beneficios, ¿no? Vamos a irnos a beneficios. ¿Qué trae mayor beneficio? La sanidad, un milagro de sanidad sobre un creyente, o un pedacito de oro que le cayó en la mano, o una escarcha de oro en la mano. ¿Qué cree que es mejor? Digo, si tiene no sé, el corazón dañado y se le restauró su corazón, ¿qué es mejor, eso o escarcha en la mano? ¿Qué prefiere usted? Digo, ¿qué prefiere usted? No escarcha en la mano, ¿verdad? Entonces, trae mayor beneficio un milagro de sanidad, no ese tipo de señales, ¿no? Ahora, si vienen de parte del Señor o no vienen, pues no la juzgamos. Lo que sí le digo es que eso no edifica el cuerpo de Cristo. No crecemos en aquel que es la cabeza, Cristo. Y no estamos negando tampoco que podamos experimentar ese tipo de manifestaciones. Ahora, ¿qué sucede cuando una iglesia está y ve caer escarcha de oro y se llena la mano de aceite, lo que usted quiera? Yo lo he experimentado todo eso, créalo, todo eso lo he experimentado, ¿eh? Todo. Sin embargo, no salía de mi circunstancia económica, no salía el problema, pues. O sea, caía escarcha de oro, pero no salía el problema financiero. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría si, o sea, más bien, cuál es la idea de las personas que creen que cae esa lluvia de oro? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál cree que es?
Bueno, en primer lugar, que el que ministra pues está súper ungidote más que todos los demás, ¿no? Uno. ¿Qué es lo que más se refleja en ese tipo de lugares? Bueno, que en ese lugar es el único lugar en toda la tierra donde está Dios. ¿Captamos? Porque ellos dicen, aquí está cayendo la gloria de Dios. ¿Sí sabe que eso es lo que expresan? Entonces, ¿qué hace la gente? Pues me dejo de congregar en la iglesia de gracia donde estoy, de reino, de verdad presente, y me voy a donde hay esas manifestaciones. Obviamente que nosotros ya somos entendidos y pues no vamos a caer en ese tipo de cosas, ¿no? Porque sabemos que la edificación no la están haciendo correcta. Lo sabemos, no para juzgarles, pues. Si sabemos que no edifican correctamente sobre este nuevo pacto, para que me entiendas, sobre la verdad que es en Cristo. Sin embargo, usted ve y ellos, el problema es que lo toman personal y dicen, bueno, si yo soy el que ministro y cae esa lluvia de oro, pues yo soy el ungido y la gente tiene que venir conmigo para ver todo lo que se está manifestando, este gran avivamiento y fuego del Espíritu Santo. Entonces lo único que hace es ensalzar personas, levantar ministerios, levantar el ego del ministro y por último creer que es la única congregación donde cae la gloria de Dios. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando realmente, ahora, otra cuestión, ¿realmente estarán edificando para que crezcan en la cabeza que es Cristo? ¿Usted cree que una señal de esa edifica? Esa señal es para que el que es incrédulo. Si todos los hermanitos pentecostales o de cualquier denominación bautista, método, etcétera, si todavía no creen en el Señor realmente en su existencia, en esa verdad, si no creen en que Jesús es real, el Señor, si no creen nada de eso, bueno, entonces sí, que vayan a esos lugares para que comprueben que el Señor está dando señales a los incrédulos. ¿Sí sabía? El Señor está mostrando señales para los incrédulos. Y bueno, una de las, no quiero perder aquí lo que quiero hablar. ¿Usted cree entonces que crecen en Cristo o que no crecen? Si es una señal para incrédulos, entonces significa que solamente aquel que está viendo señales con la vista es el único que puede empezar a creer. En otras palabras, yo he visto más milagros, para que me entienda, en personas no creyentes que en personas creyentes. Yo he visto mayor milagro de sanidad en personas que apenas se les acaba de predicar el Evangelio de Cristo. Yo he visto mayores milagros de sanidad en personas que por primera vez escucharon el Evangelio. Ahora se pregunta, ¿por qué en ellos y por qué en los que tenemos más tiempo no? ¿Por qué cree usted? Porque son milagros, señales y maravillas que Dios hace para que la gente crea en Él. Por eso va a haber en una campaña de sanidad mayor personas recibiendo sanidad que en las congregaciones cristianas. ¿Lo capta? ¿Sí o no? ¿Lo estamos captando? Nosotros vivimos por la fe del Hijo, que es mejor que recibir un milagro. La fe del Hijo en nosotros produce salud divina en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya no vivimos por un milagro, ahora vivimos por la vida del Hijo en nosotros. Lo que vivimos en esta carne, en este cuerpo, lo vivimos en la fe del Hijo. Eso dijo el apóstol Pablo, ¿no? Lo vivimos en la fe del Hijo. Ahora, hago esta distinción o esta diferencia para que entendamos que las señales de ese tipo son regularmente para gente que no cree. No, pues yo no creo en Dios, bueno, ahí te va un milagro. Yo no creo en Dios, bueno, ahí te va otro milagro. Pero nosotros los creyentes tenemos que crecer. Cristo se ha formado en nosotros y no estamos exentos de que el Señor haga milagros, ¿también estamos de acuerdo? O sea, no podemos decir que los dones son nada más para los incrédulos. Los dones de sanidad, milagros y fe no nada más son para los incrédulos, son para la iglesia también. Pero se ve en mayor manifestación en los incrédulos, en las personas que no conocen a Cristo. Yo lo he visto en mayor cantidad. Por eso nuestra edificación no debe estar basada en las señales, milagros y maravillas, sino nuestra edificación debe estar en el entendimiento, en renovar el entendimiento acerca de lo que Cristo ya hizo y pagó por nosotros, y acerca de este propósito y la voluntad del Señor, ese propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien, entonces
Sobre esa base vamos a seguir edificando. Ahorita hago esta aclaración solamente para entender ahora. Ya lo leímos en primera carta a los Corintios capítulo 3, por favor. Versículo 10, no, versículo 11, pero primera carta a los Corintios 3:11, nada más para entender cuál es el fundamento sobre el cual está edificada la iglesia. Fundamento, entendamos, son los cimientos, ¿ok? Es la base y la estructura esencial donde debe edificarse toda casa y todo edificio. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el cimiento. ¿Estamos de acuerdo? Si el cimiento está correctamente construido, aunque vengan vientos, aunque vengan ríos, esa casa no va a caer, no se va a deshacer. Entonces el único fundamento, ¿qué entendemos por fundamento? Es el cimiento sobre el cual está sentada una casa, un edificio. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dijo el Señor Jesús en Lucas que nadie puede construir una torre si no calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita. Entonces no toda la iglesia de Cristo tiene lo que necesita para crecer y para ser edificado como casa espiritual. Muy bien, entonces vamos a lo que dice el apóstol Pedro, por favor. Bueno, antes lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 21, versículo 42, por favor. Mateo 21, 42, ya lo tenemos. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ya pudimos ver que el fundamento y las bases es Cristo, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí nos dice que ahora está hablando la cabeza del ángulo, también es Cristo. Entonces, nunca leíste la piedra que desecharon los edificadores. Ahora, ¿por qué es una piedra? Y esa piedra es la cabeza del ángulo y es algo que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores hasta esa época? Aquellos que enseñaban la ley, ¿estamos de acuerdo? ¿Sobre qué estaban edificando los edificadores de ese tiempo? Basados en un pacto que ya estaba a punto de caducar, obviamente. 2, basado en un pacto temporal o transitorio. 3, basado en un pacto que estaba obviamente basado en las obras del hombre. Entre más haga, seré bendecido. Cuanto más haga, voy a recibir el favor de Dios. Cuando yo haga, recibiré bendiciones. Cumple todos los mandamientos y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Viene en Deuteronomio 28, ¿ok? Estaba basado entonces ese pacto en el hombre, no necesariamente en Cristo, porque ese pacto reflejaba y les daba a conocer las sombras, tipos y figuras que iban a representar a Cristo y a la iglesia, ¿ok? Pero sobre todo a Cristo. Ahora vamos por favor a Hechos capítulo 4, por favor. No nada más lo dijo Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 8, por favor, vamos a empezar de ahí. El apóstol Pedro, ¿qué dijo acerca de esa piedra que desecharon los edificadores? Los edificadores eran aquellos que edificaban basados en un pacto que estaba a punto de fenecer, de terminar, ¿ok? Entonces el problema es que la piedra, ¿qué cree? La piedra vino y se manifestó. La piedra vino y se manifestó. ¿Y qué cree? Los edificadores desecharon en aquello en que se iba a construir el edificio, es decir, la casa de Dios. La desecharon totalmente. Vamos a, ¿qué dice el apóstol Pedro? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo
de qué manera de qué manera haya sido sanado. Es la persona que sanaba en el templo de la Hermosa, pues. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y luego dice, este Jesús, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Que le estaba hablando a judíos, ¿no? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahorita vamos a ver qué es cabeza del ángulo, ¿no? Ya vimos que Cristo viene siendo el cimiento, ¿no? Cristo viene siendo el cimiento, pero ahora dice que es la cabeza del ángulo. Y otra vez Pedro dice, ustedes israelitas lo desecharon. En ese contexto, en Hechos capítulo 4, Cristo ya había muerto y había resucitado. Sin embargo, Pedro en Hechos capítulo 2 se para delante de muchos judíos que venían de diferentes regiones, dispersados, y que venían a Jerusalén en el día de Pentecostés. Se para y les dice, varones, hermanos, los que habitan en tal lugar, les vuelve a decir nuevamente acerca del Cristo que fue crucificado. Les habla de los sufrimientos y padecimientos del Cristo, nuevamente en Hechos capítulo 2. De tal forma, estamos hablando del día de Pentecostés, pues. De tal forma que ahora en Hechos capítulo 4 nuevamente les voy a decir, ustedes edificadores bajo la ley, es una piedra reprobada para ustedes. Es una piedra que no le dieron importancia, porque bajo esa piedra se tenía que edificar la iglesia, ¿sabía? Ahora vamos a Mateo 16, por favor. Y aquí es donde surge una religión más. Mateo capítulo 16. Aquí surge una religión más. Entonces, ¿esa piedra quién es? A la que se refería Pedro y el mismo Señor Jesús. Pues a Cristo, ¿no? ¿Están de acuerdo que a esa piedra se refería? ¿Sí o no? En Mateo 16, versículo 15, por favor. Una vez que el Señor les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él ya había dicho que era esa piedra que había sido desechada por los edificadores. ¿Ok? La piedra del ángulo, ya lo había dicho. Ahora, posteriormente, una vez que él muere y resucita, lo dice el apóstol Pedro. Sin embargo, en ese contexto, les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál sería una buena respuesta? ¿Cuál sería una buena respuesta? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Mire, nuevamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y estaba hablando de esa roca sobre la cual iba a ser edificada la iglesia. ¿Ok? Sobre la cual iba a ser el fundamento esencial. El fundamento es el cimiento, ¿ok? Pero no nada más Cristo es el cimiento, sino Cristo es la piedra del ángulo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, sobre esa base viene la siguiente afirmación o pregunta. Sobre esa base que Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa base viene todo lo demás que viene a continuación, pues, ¿ok? Entonces respondió Jesús en el 17, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, fíjese, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. De aquí se hizo toda una religión, diciendo que Pedro es el fundamento de ellos. ¿Sí sabía?
por esta expresión. Y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y muchos creen, cierta religión cree, que sobre Pedro está edificada la iglesia de ellos. ¿Usted cree que una iglesia edificada sobre un ser humano pueda prevalecer aquí en la tierra o se va a desmoronar? Nada puede estar construido por un ser humano, ¿eh? De lo eterno, nada. Esta casa de Dios, esta iglesia de Jesucristo, este cuerpo de Cristo, dice en Efesios capítulo 5 que Él se preparó a sí mismo. Él murió en la cruz, derramó su sangre para prepararse a sí mismo un cuerpo, una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Captamos? Él se la preparó a sí mismo. O sea, no fue ningún hombre el que la preparó, ni la creó, ni es el fundamento de ningún ser humano. Nuevamente, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y luego viene el 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿nada más era Pedro el dueño de las llaves? Porque muchas personas creen que es Pedro el que está abriendo las llaves a los que se van de aquí para allá. ¿Sí sabía? De ahí surge la idea de que Pedrito es el dueño de las llaves para que la gente entre al cielo, sin entender que es Cristo por el cual entramos a ese lugar y trascendemos la eternidad. ¿Ok? Más allá de este cuerpo. Entonces, bueno, por fin. Entonces, ¿quién es la base esencial o la roca esencial sobre la cual iba a ser edificada la iglesia? Pues el fundamento, ¿no? Y ya leímos en Efesios, creo que en el capítulo 2, por ahí, entonces vamos a volver a leerlo, que el fundamento, la roca, es Cristo Jesús. Si no, vamos a la primera carta de los Corintios capítulo 10, mira, por favor, vamos ahí. Creo que es el versículo 4, si mal no recuerdo, algo así. Primera carta de los Corintios capítulo 10. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia, que le quede bien clara ese mensaje. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay una edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, imagínense si la edificación del cuerpo de Cristo debe estar basada en un hombre, en creer en que Pedrito es el primer papita. Imagínense en creer que Pedro es el primer papita. Y sobre Pedro está fundada toda la iglesia. Imagínense. Era una edificación que Dios estaba proveyendo, y esa edificación era el cimiento de la iglesia, es Cristo. ¿Captamos? Vamos para allá, Michelle, por favor. Primera carta de los Corintios capítulo 10. Y luego vamos a Efesios capítulo 5 para verlo de la iglesia, ¿ok? Primera carta de los Corintios capítulo 10, por favor. ¿Alguien ya lo tiene ahí? Era la historia de que estaba hablando Pablo acerca del pueblo de Israel. Ni sean idólatras como ellos, dice el versículo 7. Como alguno de ellos está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, etcétera, ¿no? Versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego, en ese mismo contexto, ni tentemos al Señor ni murmuremos como algunos de ellos. Pero el versículo 4, ¿ya? Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué cree que representaba esa roca? Y esa roca era Cristo. Entonces, ¿estamos de acuerdo que la roca es Cristo, verdad? No es Pedro, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? O sea, no nada más decir, cierta religión me dijo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, tú eres Pedrito la roca
y sobre ti voy a edificar mi iglesia, y quedarnos en paz, porque un super ungido vestido de negro con sotana negra ya nos dijo eso, que Pedro es la roca sobre la cual se va a edificar la iglesia. Y no voy a analizar otros pasajes, no voy a leer la Biblia y me voy a mantener en ignorancia para creer que porque el curita lo dijo, ya me voy a creer que la iglesia está cimentada en Cristo. Bueno, la de ellos sí, yo creo, ¿no? No sé. Pero la iglesia de Cristo no está cimentada en Pedro, está cimentada en Cristo, ¿ok? ¿Sí entendemos? Entonces, ¿quién era la roca sobre la cual se iba a cimentar y fundamentar la iglesia? ¿Cuál era? ¿Te acuerdas que era Cristo? Efesios capítulo 5, por favor. ¿Quién entonces es la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia? Pues el creador de la iglesia, que es Cristo. Versículo 25, por ejemplo, ese ejemplo vamos a poner, perdón, de quién creó la iglesia y quién edifica la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mire, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿quién fue el que se entregó por la iglesia? ¿Pedro o Cristo? ¿Y quién fue el que la formó y se la presentó a sí mismo? Bueno, leamos el 26. Él se entregó por ella, versículo 26, Efesios 5, 26. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. El 26, ¿no? Estamos muy adelante. ¿Para qué? ¿Para qué se la presentó a sí misma? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Para santificarla. Entonces, a fin de cuentas, ¿quién fue el que proveyó y creó a la iglesia y se la presentó a sí misma? ¿Quién fue el que creó a la iglesia? Jesucristo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 27, por favor, a ver qué nos dice. ¿Para qué la santificó? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Entonces, Él hizo todo el trabajo, para que me entienda. Pedro no tuvo nada que ver en este asunto. Ni Juan, ni Santiago, ni Pablo. Nadie tuvo que ver. Ningún ser humano puede presentar una iglesia y formarla y crearla, porque el problema de ellos es que dicen que hay una persona humana llamada Pedrito que creó a la iglesia. Aquí dice que el que la creó, la santificó, murió por ella. ¿Quién es? Cristo. Fíjese qué errores, ¿no? Porque imagínense, voy, como le dijo el sotanudo ahí, pues le voy a creer todo lo que diga. O el pastor corbatudo, como quiera, ¿no? Para no hablar de una religión u otra. Debemos de creer lo que la palabra de Dios dice, no lo que los hombres me dicen, si no está basado en la palabra de Dios y si no está basada en el correcto pacto en el que estamos, ¿no? Muy importante también. Muy bien, ok, entonces continuamos entonces con 1 de Pedro capítulo 2, por favor. Entonces, Cristo es el fundamento, el cimiento sobre la cual se debe edificar la iglesia. Las bases, pues. Pero también es la piedra del ángulo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también, dice, contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Sabe quién es Sión? Es la iglesia. ¿Ya? Sión es la iglesia. Por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El 7, por favor. Pongo en Sión la piedra del ángulo, ¿ok? Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. No está hablando de Pedro, créalo que no. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces se puso en el versículo 6, por favor, se puso una piedra. Entonces, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo.
pero la palabra dice que nosotros somos piedras vivas. ¿Sí sabía? ¿Sí sabe que somos piedras vivas o no? Bueno, ok. Entonces aquí puso en Sión la principal piedra del ángulo. Entonces sobre las piedras vivas hay una piedra principal. Y si usted se va a las construcciones del Antiguo Testamento, hay dos formas en que se expresa la piedra del ángulo. Uno, no sé si usted ha visto las casas que están, porque si era una parte de la construcción en el Antiguo Testamento, bueno, históricamente hablando, era así. ¿Se ha visto las casas de arco? En la parte de arriba, esa es la piedra del ángulo, porque si usted va construyendo así, llega un momento en que ya no queda correctamente la edificación, suponiendo que fueran ladrillos, pues que no era así el caso. Pero si usted construye una puerta de manera, ¿cómo le podemos decir? Arqueada, y usted va poniendo ladrillos, va a llegar un momento en que no van a encajar los ladrillos y va a quedar un ángulo. ¿Sí sabía? Ahí es donde se ponía la piedra del ángulo en los edificios. Y la otra piedra del ángulo que se ponía es en las esquinas del edificio donde estaban construyendo, obviamente, sobre piedras, pero había una esquina específica, especial, donde se ponía una piedra grande sobre la cual se sostenía y se alineaban. Si era un edificio esquineado, se alineaba todo, porque basado en esa piedra, por eso es angular, está en el ángulo, ¿ok? Sobre esa piedra que está en el ángulo de la pared, sobre esa piedra iba a ser edificado todo el edificio. Las medidas del edificio, la correcta alineación de cómo iban a quedar las paredes del edificio, eran sobre ese tipo de piedras en los ángulos del edificio. Y sobre esas piedras del ángulo, pues el edificio debe quedar correctamente construido. Esas son las dos formas en que se manifestaba o se expresaba o se construía, y por lo cual se expresó que Jesús es la piedra del ángulo. Sin esas piedras de los lados, ¿qué cree que iba a pasar con el edificio? Iba a quedar todo chueco. ¿Qué hacen los albañiles ahora? ¿Verdad? ¿Qué hacen? Ponen en una esquinita, ponen un no sé qué, algo así como una varilla, y luego trazan hacia allá. ¿Sí se da cuenta que ponen un hilo ahora, verdad? Entonces, lo que ahora son como tipo castillos o muros, antes había la piedra del ángulo que se ponía en las esquinas, y sobre esa piedra del ángulo se construía todo el edificio. ¿Y qué creen? No salían choque las paredes. Por eso la piedra angular que está en la esquina. ¿Y qué pasa con la piedra angular de las puertas? Si no pone la última parte, esa es angular o triangular, pues para que me entiendan, como triángulo, ¿qué pasaría? Se le viene abajo la puerta. ¿Estamos captando? Entonces, todo lo que no esté construido, uno, sobre el fundamento, que es el cimiento de la casa, y no esté construido sobre la piedra angular para que salgan correctamente los trazos, las líneas, y el edificio quede correctamente construido y no se venga abajo, tiene que ser sobre el cimiento, el fundamento, que es Cristo, y sobre la piedra angular, que sigue siendo Cristo. ¿Estamos? Y un edificio así nunca se iba a caer, nunca se va a caer, nunca se les cayó a ellos. ¿Entendemos? Entonces es tan trascendental esto, porque no nada más se trata de edificar en Cristo, sino mire, dice el apóstol Pablo, miren cómo sobreedifican. Entonces ahora edificamos sobre un edificio que debe ser basado en la piedra angular, que es Cristo. ¿Captamos? Y sobre eso se construyen los muros, las paredes, y el edificio tiene que seguir creciendo. La iglesia de Cristo tiene que seguir creciendo. Las piedras vivas están basadas principalmente en el fundamento, que es la piedra angular. Si la piedra angular no es buena, no está correcta, no tiene las medidas correctas, no tiene la consistencia correcta,
¿qué cree que va a pasar con el resto de las piedras o las partes que se construyen hacia arriba? Van a caer. Entonces la piedra angular tenía que ser inclusive más grande, muchísimo más grande que las piedritas que se construían hacia arriba para construir las paredes del edificio. Tiene que ser una piedra grandísima, el cual esa piedra angular era, después del fundamento, era lo que sostenía el edificio. ¿Capta? Entonces está de esas dos formas en que se ve la piedra angular. Uno lo puede ver en las puertas con cierto, ¿cómo? Puertas rectangulares, o ¿cómo se llama? Puertas ovaladas, perdón. Y lo otro es en las esquinas del edificio, la piedra angular. ¿Sí entendimos esa parte, no? ¿Sí lo entendimos? Esa manera ¿sí entendimos esa manera simbólica en que se expresó de la manera que se debe edificar la iglesia de Cristo? ¿Sí lo entendimos? ¿Sí o no? Si no, para volverlo otra vez para volverlo a explicar nuevamente. Entonces, fundamento, cimientos, Cristo. Piedra angular, Cristo. ¿Ya? Muy bien, pues seguimos saludando a los que están conectados. Al pastor Federico Lara dice: saludos, pastor, bendecidos. El pastor Roberto Chacón, acá de Perú también. A cada uno de ustedes que están conectados, les enviamos un abrazo a cada uno de ustedes. Entonces, la iglesia va a crecer ahora en dos formas, ¿no? Uno, y todo basado en Cristo, obviamente. Uno, en que es el cimiento del edificio, de la casa. Y dos, en que es la piedra angular sobre lo cual las piedras vivas están cimentadas. Van a ser inconmovibles, no se van a destruir las piedras vivas que somos nosotros, ¿ok? Ahora bien, segunda de Pedro 2:7, por favor. Para vosotros, pues, los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desechado ha venido a ser cabeza del ángulo. Imagínese un edificio sin ninguna piedra angular. Imagínese un edificio sin piedra angular. Imagínese un edificio sin cimientos. Aquí está hablando de los israelitas, que predicaban la ley de Moisés y desecharon el principal fundamento sobre lo cual se iba a construir la iglesia de Cristo. Ahora la pregunta haría, entonces lo que están enseñando muchos ministros, entre combinando nuevo pacto con el pacto de la ley de Moisés, entre combinando que fuiste salvo por gracia, pero necesitas hacer obras para conservar tu salvación, entre fuiste justificado gratuitamente, no por lo que tú hacías, sino por la obra de Cristo en la cruz. Ahora tienes que hacer muchas obras para ver si es posible que te vayas al cielo. Imagínense la gran diferencia. ¿Qué pasa cuando combinan las dos cosas? Nuevo pacto de la gracia y antiguo pacto de la ley. ¿Qué pasaría con los predicadores que están combinando gracia con ley de obras? Recibir gratuitamente por la fe, hacer obras para merecer. Imagínense, dos contrastes totalmente diferentes. ¿Qué pasaría? Uno, no tienen el cimiento que es Cristo. Dos, no está la piedra angular ahí puesta. ¿Y qué pasa con esa casa? Dice Cristo, vienen vientos, vienen ríos y la casa se viene abajo. ¿Entendemos? Es tan trascendental la enseñanza que recibimos, escuchamos u oímos y entendemos, porque no es la misma oír y escuchar, ¿sí sabía? Usted puede estar aquí pero pensando en los frijoles que se va a comer al rato, o en la carne asada, ¿por qué no? O en nuestro hermano Luis, que ya está bien a gusto en el cielo. Pueden estar pensando ustedes ahí y él ahí disfrutando. Él ya disfrutando con el Señor. Él anda bailando una cumbia ya con el Señor bien a gusto. Imagínense lo gritote que se está dando allá.
Ya se lo imaginan, ¿no? Haber llegado a esa ciudad celestial y luego estar con el Señor en esa gloria maravillosa. Imagínense los gritotes, ¿no? Yo me lo imagino. Ok, entonces vamos ahora en la primera de Pedro 2:6 vimos, ¿verdad? Ahora 2:5, por favor. Primera de Pedro 2:5, nos vamos un poquito más hacia atrás. Vosotros también, como piedras vivas, fíjese, piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. ¿Se ha dado cuenta? En el mismo contexto. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, ya no tiene que ser sacrificios naturales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, como piedras vivas, somos edificados como una casa espiritual. Y en el mismo contexto, obviamente que ya lo acabamos de leer, es en esa piedra del ángulo que es Jesucristo. Ahí somos edificados. Una piedra viva no puede ser edificado sobre un fundamento muerto. Una piedra viva no puede ser edificado sin agregarle la piedra del ángulo, porque se va a venir abajo. Definitivamente la iglesia de Cristo se va a venir abajo. ¿Ok? No pueden ser edificados así. Ahora bien, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, por favor. Bueno, antes de esto, bueno, sí. Vamos a Efesios 2:20 mejor de una vez. Efesios capítulo 2, versículo 20, por favor. En el mismo contexto donde nos habló del propósito eterno, de que estamos sentados con Él en lugares celestiales, de que somos la plenitud de Cristo, capítulo 1, de que en Él estamos completos, de que somos bendecidos con toda bendición espiritual. En ese mismo contexto, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. En ese contexto, del capítulo 1 al capítulo 2, donde dice que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo. Ya no existen dos pueblos, o un pueblo especial que es Israel y la iglesia no existe. Ahora entre los dos son un solo pueblo. ¿Ok? En ese mismo contexto dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora se pregunta, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora usted se preguntará, si ese texto lo agarra aislado de todo lo que leímos ahorita, usted va a decir, bueno, yo tengo que ser edificado entonces en Santiago. Agarro la carta de Santiago y en Santiago voy a ser edificado, porque la palabra de Dios dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora yo le preguntaría, ¿Santiago fue un apóstol del Señor? ¿O es el hermano del Señor que creyó después? ¿Captamos? ¿No está hablando de Santiago, el hijo de Alfeo? De los hijos creo que de Zebedeo o algo así. Sino Santiago, el hermano del Señor, Santiago el justo. Obviamente que no estuvo entre los 12, sino que fue alguien que se añadió posteriormente y creyó en el Señor. ¿Okay? Ahora yo le pregunto, yo puedo agarrar la carta de Santiago que iba escrita exclusivamente a judíos y que decía que no nada más éramos justificados por la fe, sino que también hay que añadirle obras. Yo le pregunto, ¿sobre esa es mi base para el ser edificado? ¿Usted qué cree? Que opinen acá los de internet, por favor, también, los que nos están viendo. Cuando Pablo dijo que somos justificados gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24, Romanos capítulo 4 del 1 al 4, 5, dice que Abraham fue justificado cuando creyó, no por las obras. Y Santiago dice que Abraham fue justificado no nada más por la fe, sino cuando hizo obras. La pregunta es, entonces, ¿es mi fundamento, puede ser la carta de Santiago mi fundamento? Por eso es importante entender
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Debo entender que ese fundamento de los apóstoles y profetas es lo que acabamos de ver. ¿Cuál es el fundamento? Primera carta a los Corintios 3. Otra vez, primera carta a los Corintios 3. Es importante ir y venir para en la escritura para poder que nos quede bien claro esto, mi hermano. Primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11, por favor. 3:11 de la primera carta a los Corintios. Porque nadie puede poner otro fundamento, base, la piedra, la roca, perdón. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora regresamos otra vez a la carta a los Efesios, por favor. Efesios capítulo 2 versículo 20. Efesios 2:20, por favor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, depende de lo que haya dicho Pedro, lo que haya dicho Juan, lo que haya dicho Santiago en sus cartas, o lo que haya dicho Pablo. Realmente, ¿cuál es el fundamento correcto? Sería nuevamente Jesucristo, ¿no? No hay otro fundamento. O sea, no porque dijo Pedro algo diferente, voy a creer si el fundamento no está basado en lo que es Jesucristo. Entonces, ese es el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, siendo la principal piedra del ángulo, nuevamente ahora lo dice Pablo. La piedra del ángulo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Versículo 21, por favor. La piedra del ángulo es Jesucristo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la piedra del ángulo? ¿Sobre cuál debe estar edificado usted como iglesia y cuerpo de Cristo? Jesucristo. ¿Ya? Versículo 21. ¿Ya? Efesios capítulo 2, versículo 21. Entonces, el edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Aquí nos está hablando de las dos cosas del fundamento. Uno, el fundamento, que es el cimiento donde debe estar la casa cimentada, que es la parte de abajo. Y también nos está diciendo que también Jesucristo es la piedra del ángulo, ¿ok? En quien todo el edificio, bien, ¿qué dice? Coordinado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es piedra del ángulo. Si no se pone una buena piedra del ángulo, ¿qué cree? No va a estar correctamente coordinado el edificio. Y ese edificio va a caer. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces ahora Efesios capítulo 4 dice que crecemos en la cabeza, que es Cristo. Si no hay una piedra angular, no existe un edificio coordinado o correctamente alineado, con las medidas correctas, no existe. Si viene una fuerte tempestad, pues se les va a entrar agua. Se puede llegar a caer con un terremoto. Puede ser totalmente destruido fácilmente por los eventos naturales. Entonces, para que quede el edificio correctamente construido, debe estar correctamente coordinado por la piedra angular. ¿Podemos ver otra traducción del 21, por favor? Y ese edificio tiene que seguir creciendo sobre esa base de la piedra angular y el fundamento, el cimiento, que es Cristo. Si no es así, mi hermano, el edificio va a claudicar. Por eso encuentra usted muchos hermanos en Cristo, niños espirituales, bebés. ¿Por qué cree? No hay un crecimiento en Cristo porque no está la piedra angular sobre la cual se está edificando, sino se agarran de dos pactos, agarran dos materiales, uno podrido y el otro bueno. ¿Qué pasaría con un cemento? Porque el cemento tiene fecha de caducidad, ya sé. Últimamente supe que el cemento tenía
Caducidad. Dije, ¿cómo el cemento va a tener caducidad? Pues sí tiene. ¿Qué pasa? Y a uno le echa un cemento caduco, que haga una mezcla con cal, cemento y arena, y le echa un cemento vencido de hace 5 años, y a otro le echa cemento bueno, toda con fecha que está dentro de la fecha normal de la vigencia y la caducidad. ¿Qué pasaría? ¿Por qué cree que caduca el material? Porque es un material que ya no les sirve para edificar. Entonces, ¿por qué agarran la ley para edificar ahora el cuerpo de Cristo? Está incorrectamente edificado porque no tiene la piedra angular, ni tiene el cimiento, la base o el fundamento que es Cristo. Y definitivamente se viene abajo ese edificio, en quien todo el edificio bien armado, fíjese cómo dice la Nueva Versión Internacional, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Traducción viviente, ¿no lo tienen ahí, por favor? Efesios 2:21, por favor, en otra traducción. ¿Listos? Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo. Eso está bien, un santo para el Señor. Unidos. Hay otra Biblia aquí que me dice, Biblia castellano, Biblia Corona de Jerusalén, dice, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo. Toda edificación bien trabada. Lo que quiere decir que está hablando una unión perfecta entre la piedra angular con las piedras vivas. ¿Estamos entendiendo? Un entendimiento de que la piedra angular debe estar unida a las piedras vivas que somos nosotros. Un edificio correctamente trabado, eso significa. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Biblia de lenguaje sencillo. La Biblia, palabra de Dios para todos, todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Es decir, definitivamente quien no edifica sobre Cristo, que es la base y la piedra angular, jamás existirán las piedras vivas. Las piedras vivas se estarán cayendo, se estarán desmoronando. La iglesia no crece, la iglesia no se desarrolla, la iglesia no gobierna, la iglesia no reina, Cristo no se expresa a través de la iglesia, etcétera. Hay muchas cosas que interrumpen lo que viene siendo la mala edificación. La mala edificación. Hay muchas cosas que interrumpen. No puede crecer el edificio, no puede crecer la iglesia. El edificio debe estar completamente coordinado y unido en el entendimiento, unido. Ya fue unido a Cristo, pero en el entendimiento no. Ahora el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, ¿qué pasa y se edifica sobre dos planos o proyectos? Planos, estamos hablando de los que hace un arquitecto, ¿ok? Así. ¿Qué pasa cuando se edifica sobre dos planos o dos proyectos? Porque Pablo se refirió a lo que hace un perito arquitecto. A lo que hace un arquitecto se refiere el apóstol Pablo sobre la base de lo que se está edificando, ¿no? A la iglesia o cuerpo de Cristo. Entonces en Gálatas capítulo 2, versículo 18, por favor. ¿Ya? Gálatas 2:18, ¿qué pasa? Más bien soy, bueno, Reina Valera, creo que mejor Reina Valera, ¿no? Por favor. Ya mero terminamos, ¿no? Gálatas 2:18.
¿Listos? Porque si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, me hago un, dice, transgresor. ¿Qué cosas destruyó el apóstol Pablo? Para comenzar con una nueva edificación que es en Cristo Jesús. Destruyó su pasado en la ley de obras. Destruyó su reputación como un religioso. Destruyó el guardar las fiestas y días judíos. Destruyó todo aquello que se refería al humanismo, a las obras de hacer para merecer, a los méritos que tenía que lograr basados en una ley. Todo eso, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 también lo dijo, que lo tenía por basura, como algo desechado, pues, que ya no es de beneficio. ¿Usted cree que en la basura que usted tiró del desayuno hoy en la mañana la puede recoger y le puede servir? ¿O va a venir ya con ciertos parásitos ahí que lo va a dañar su cuerpo? Sinceramente, si usted lo tiró al tambo de la basura, ya ve que muchos no limpian el tambo de la basura, y en lugar de que apesta más que el carro de la basura, no, muchas veces, imagínese. Y más cuando le entra agua en tiempo de lluvias, ¿no? Imagínese agua con basura, Dios mío. Y peor si comió pizzas y echó pizzas ahí. Bueno, pues si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, dice Pablo, entonces me hago un transgresor. ¿Transgresor de qué? De Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 18. Literalmente. Por eso la carta a los Gálatas, él dice, no desecho la gracia de Dios, pero si la justificación fuese por la ley, por demás murió Cristo. Si entiendo yo que debo ser justificado por lo que yo haga de las obras de la ley, entonces Cristo fue innecesario. Cristo en vano murió. Porque si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar, imagínese estar edificando sobre la ley ahorita, un pastor que esté mezclando pactos. Imagínese, ¿estará edificando correctamente? ¿O estamos destruyendo el cuerpo de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Ya quiero terminar, ¿no? Porque yo por la ley, versículo 19, soy muerto para la ley, a fin de vivir. En otras palabras, la ley ya lo mató a Pablo, pues. La ley ya destruyó al viejo hombre que fue crucificado en Cristo Jesús. En otras palabras, para la ley ya no existe usted. Usted ya está muerto para la ley. Porque yo por la ley, vamos a poner el 19, ¿no? Por favor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Entiende que es muerto para la ley? Ya la ley no le aplica a usted. Usted ya está muerto para la ley. Imposible que le aplique a usted la ley. ¿A fin de vivir para qué? Luego el 21, Gálatas 2:21, por favor. No es hecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese el ser justificados, o la aplicación de la justicia de Dios, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿qué cosas había destruido el apóstol Pablo? Todo lo que se refería a vivir por una ley mosaica. Todas las obras que tenía que hacer para guardar mandamientos y tratar de vivir por esos mandamientos y tratar de quedar bien con Dios y recibir el favor de Dios, la bendición de Dios y todo lo que se refiere a la ley a través de las buenas obras de guardar la ley. Entonces dice Pablo, si usted quiere edificar sobre la ley, entonces por demás murió Cristo, que está en vano el sacrificio de él. Dejan inutilizado el sacrificio de Cristo Jesús. Es como si no lo valoraran, no tomaran importancia. Aquel que dice, voy a guardar la fiesta judía, me voy a hacer judío, voy a guardar los mandamientos para quedar bien con Dios e irme al cielo. Imagínense, están diciendo, Cristo, no me serviste para nada. Tu sacrificio en la cruz no me sirvió para nada, yo te desecho.
están desechando a Cristo, ¿sabía? Porque eso viene en Gálatas capítulo 5. Mira, vamos a Gálatas capítulo 5. Entonces Pablo dijo que las cosas que destruyó, ¿qué dice? Si sobre esas vuelve a edificar, ¿qué cree que pasa? No está edificando correctamente. Gálatas capítulo 5, por favor. Versículo 4, Gálatas 5, 4. De Cristo se desligan los que por la ley son justificados, y luego dice: de la gracia habéis caído. Otra traducción, por favor, que nos quede un poco más claro. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, y de la gracia han caído. Han caído del nivel más alto que existe, del nivel más poderoso que existe, estar en la gracia. Ahora han caído otra vez, han regresado atrás. Y por ahí hay una ejemplificación como no sé si es como el perrito que vuelve a comerse el vómito o algo así. No en ese contexto, pues. No sé si lo dijo Pedro, no recuerdo. O el puerquito vuelve al vómito, algo así. No recuerdo qué era, si el puerquito o el perrito, pero es algo parecido, ¿no? ¿Por qué edifican bajo un pacto ya caduco? No es aplicable para la iglesia. Ya feneció, ya cumplió su función, ya no tiene por qué usted guardar la ley, ya no tiene por qué guardarla, no era para usted. Y si se edifica sobre eso, de la gracia han caído. Por eso dice Pablo: si lo que yo destruí, para Pablo ya era una destrucción, vivir por la ley, guardar la ley, era algo que había destruido en su vida Pablo. Para ahora vivir para Dios. Pero si eso mismo vuelvo a edificar, ¿qué es lo que pasa? Me hago un transgresor ahora de la gracia. Y ya concluyo con estos dos textos bíblicos nada más para cerrar con la idea. Segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 10, por favor. Segunda carta a los Corintios 13, 10, y ya con eso terminamos. ¿Ya? Por esta razón les escribo, dice Pablo, estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga de qué usar ese derecho, no tenga que usar, por esto les escribo estando ausente, para no usar de severidad, no ser duro, pues, cuando esté presente. En otras palabras, le escribía lo duro, se lo escribía por cartas, ¿no? Para no usar severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Toda autoridad, todo ministro es ¿para qué? El Señor me ha dado esa autoridad para edificación, y no para destrucción. Y en la primera carta a los Corintios capítulo 3, que fue con la que empezamos, para cerrar con la idea, entonces esa autoridad que nos da el Señor es ¿para qué? ¿Para edificar o para destruir? ¿Qué están haciendo muchos ministros ahorita? ¿Edificando o destruyendo? Hay muchos que están destruyendo la iglesia de Cristo y les cobran por destruirlos, imagínense. Y ya no digo palabras feas, no estoy cambiando hasta en esa forma, ¿no? Pero ahí tienen a los hermanitos, aquel que los está destruyendo. Imagínense, le voy a pagar a mi pastor para que me siga destruyendo.
me siga condenando, me siga predicando la ley, me diga que soy un inservible pecador, que no sirvo. Imagínense, y hay que darle los diezmos y las ofrendas a alguien que los está destruyendo. Por eso Pablo dice, yo uso esa autoridad para edificar, no para destruir, porque es el cuerpo glorioso de Cristo con el cual estamos tratando, mi hermano. Dice, primera carta de los Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? Y cuando habla del templo de Dios aquí no está hablando de manera individual de personas, hijos de Dios. Está hablando de ¿qué? De todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿ok? Y sabéis que no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y el 17, ¿qué dice? Nuevamente incluye la frase, mire, si alguno destruyera el templo de Dios. Ahora se refiere a que es que mucha gente dice, es que el hermano anda fumando y anda destruyendo el templo de Dios, por eso Dios le va a destruir a él. No se refiere a eso, se refiere a la mala edificación, mi hermano, a que no están edificando sobre el fundamento y sobre la piedra angular, y esa casa está cayendo continuamente. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quién? La iglesia de Cristo, vosotros santos. Por eso es ahí la importancia de edificar sobre la base correcta. ¿Okay? Aquí se refiere en el contexto a los edificadores, o están edificando o están levantando la casa sobre la base y el fundamento que es Cristo y sobre la piedra angular que es Cristo, o están destruyendo, combinando los pactos, o predicándole la ley de Moisés, o predicándole un Antiguo Testamento que ya no nos aplica. ¿Sobre qué base se está edificando? Aquí es tan grave lo que está diciendo Pablo, porque no está hablando de manera individual de los creyentes que destruyen su cuerpo. Está hablando de los edificadores, de los que enseñan la palabra, que están destruyendo a la iglesia y el cuerpo de Cristo. No del cuerpo de carne y hueso, sino a los edificadores que destruyen el cuerpo de Cristo. En lugar de edificar, destruyen. Imagínense lo que le platicaba ahorita al principio. Imagínense edificar sobre señales, milagros y maravillas, y que sobre eso esté basada la iglesia, lleno del Espíritu Santo, hablando todos en lenguas, cayendo escarcha de oro y llenándose las manos de aceite. Imagínense que en eso esté basada nuestra vida, sobre lo que vemos, palpamos, tocamos. Entonces significa que si el Señor no manifiesta escarcha de oro, si no se le pone aceite a las manos, si no hablan en lenguas, si no son llenos del Espíritu o son bautizados con el Espíritu Santo, entonces significa que Dios no está ahí. Sería una pregunta, ¿no? ¿Significa que Dios no está ahí? ¿Qué cree usted? ¿Sobre qué base debemos de seguir siendo edificados? ¿Sobre señales, milagros y maravillas, o sobre la base de Cristo, el propósito eterno y la obra consumada de Cristo en la cruz? Ahora sí que reflexionemos al respecto. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Y no estamos en contra de las señales y maravillas. Yo las creo y las seguiremos viendo, ¿ok? Pero no, nuestro fundamento y base no está en las señales, milagros y maravillas. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, primero, porque has sido bueno. Gracias por la correcta edificación que nos das y nos inspiras, Espíritu Santo, para poder expresar a Cristo, expresar este nuevo pacto y expresar una correcta edificación. Gracias porque nos enseñas, eres tu Espíritu Santo, el que nos enseñas y nos llevas a ser fundamentados y estar estructurados en esa base principal, en ese cimiento principal que es Cristo. Pero también seguir creciendo como un edificio santo, agradable al Señor, basado en esa piedra angular, en el cual estamos todos unidos, reestructurados como piedras vivas que vamos creciendo en el Señor, que es nuestra cabeza, para ahora poder que Cristo sea formado y poder expresarte, precioso Rey. Por eso tu cuerpo ha venido a la tierra, para poder manifestar la vida de Dios a través de Jesucristo y por medio de su cuerpo, la iglesia.
pero jamás podremos expresarte, Señor, si no somos correctamente edificados. Jamás puede este mundo ver la gloria de Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros manifestándose, si no crecemos en ti, Señor, si no somos edificados en el correcto fundamento y la piedra angular. Por eso estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos por tu amor, tu bondad y por todo lo que nos enseñas. Estamos correctamente edificados y creciendo como casa espiritual. Nunca seremos derrumbados, Señor. Cumpliremos el propósito por lo cual nos has llamado, que ser colaboradores de tu propósito eterno y conocer tu voluntad y expresarla a este mundo, expresar tu naturaleza, tu vida. Gracias, Señor, porque tu vida también impacta en lo natural, aquí en la tierra, en nuestros cuerpos, en salud divina. Impacta también en nuestras finanzas, en la manifestación, para que todo esté suplido conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Muy bien, pues saludamos a Pastor Federico y todos los que estuvieron conectados. Saludamos a Nando también, Velázquez, que también dice: lo mismo sucede con la educación de los hijos. Fíjense, ¿se da cuenta? Lo mismo sucede con la educación de los hijos, como en qué están cimentados o basados, es tan trascendental. Muy bien, pues nos despedimos todos, los hermanos y ministros acá, la pastora de la iglesia Jerusalén y Valle también, bendecida en Cristo. Un abrazo para usted, para su ministerio, para nuestros hermanos allá de la congregación Iglesia Jerusalén y Valle acá de Colombia, y los que nos ven acá de Estados Unidos y todos los que estuvieron conectados. No sé quién más estuvo conectado por ahí, Michelle, que no veo el pastor Roberto Chacón acá de Perú. ¿Qué más? Michelle, ¿mande? Pues todos los que estuvieron conectados ahí, un abrazo para ustedes. Y al que no tiene a Jesucristo, comience por la base esencial: reciba a Cristo en su corazón, en su vida. Dígale: Señor, yo te recibo como mi Señor, Salvador, mi Dios. Creo que tú moriste por mí en la cruz, que te sacrificaste, derramaste tu sangre para proveerme una vida, tu vida, Señor. Y yo sé que resucitaste, y ahora creo que resucito contigo juntamente, Señor. Estoy sentado en ese lugar celestial. Gracias por tu vida, Cristo, por la vida tuya que me has proveído. Gracias te doy, Señor. Y todo el que está enfermo, en el nombre de Jesús declaramos la sanidad en sus cuerpos, restauración completa de órganos, de sistemas, en el nombre de Cristo Jesús. Crean lo que por la llaga de Jesús son sanados y reciban la sanidad en sus cuerpos, que ya la tienen ahí por el poder del Espíritu Santo. En el Espíritu ahora sáquenla para su cuerpo y crean lo que son sanos por la llaga de Jesús. Creemos por los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades en operación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos. Próximo viernes 7:50 y el domingo a las 12 del mediodía, transmisión en vivo. Les esperamos. Gracia y paz a cada uno de vosotros en Cristo Jesús.